Un buen día con todos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Seguimos en la unidad de vectores y ahora tenemos suma y resta de vectores. Para sumar dos vectores libres, se escogen como representantes dos vectores tales que el extremo de uno coincida con el origen del otro vector. Para la suma de vectores, tenemos la regla del paralelogramo. Se toman como representantes dos vectores con el origen en común. Se trazan rectas paralelas a los vectores obteniéndose un paralelogramo cuya diagonal coincide con la suma de los vectores. Además, para la resta, utilizamos la misma táctica que en la suma, solo que para restar dos vectores libres, se suma con el opuesto del vector. Los componentes del vector se restan y se obtienen restando los componentes de estos vectores. Sean los vectores A con las componentes 5 menos 3 y B menos 2, 4. Vamos a hallar la suma de estos dos vectores. Entonces, marcamos el primer vector, en este caso sería el vector A. Segundo vector, el vector B, dado por las componentes. Nos hemos dado cuenta que aquí tenemos 5 desde partiendo del origen, 5 en X y menos 3 en Y. Marcamos el punto del primer vector. Segundo vector me dice que es menos 2. Voy a ir hacia la izquierda. Menos 2 en X y 4 en Y. Significa que para la parte superior. Ya tengo los dos vectores. A y B, vamos a marcar los vectores que vamos a utilizarlos. Cuando sumamos estos dos vectores, entendemos que vamos a utilizar las componentes de X con X y de Y con Y. Ahora, si ya tengo el componente 5 más menos 2, aquí debo eliminar este paréntesis, pasando a negativo. El menos 3 y el más 4, lógicamente, quedan de la misma forma con la que se plantearon. El resultado entonces sería 5 menos 2, 3 y menos 3 más 4 sería 1. Aquí ya tengo el valor de la suma, o sea, la componente que voy a trazar. Con esa componente, en ese punto, voy a trazar las paralelas. Paralela que va al extremo y la otra paralela que va al otro extremo. Al momento que ya tengo esto, he comprobado que es un paralelogramo. Y la suma de estos dos puntos, desde el origen hasta el punto encontrado, sería la sumatoria de los dos vectores. De la misma manera, vamos a realizar la resta. Utilicemos los mismos vectores con sus mismas componentes. Marcamos el primer vector, segundo vector. Ahora, si nos damos cuenta, el segundo vector es el opuesto. Significa que va a cambiar, ya no va a estar para la parte superior, sino para la parte inferior. Va a cambiar su sentido. Entonces, el opuesto en este caso, del vector B, si está en menos 2 en X, va a cambiar a 2 positivo. Si el valor de Y está 4 positivo, va a cambiar a menos 4. Y lógicamente, estos vectores se van a utilizar dentro de mi operación. ¿Ok? Entonces ahora me cambiaría 5 más 2 y menos 3 menos 4. Vamos con el opuesto. Recordemos eso. ¿Ya? El punto sería 7 en X y menos 7 en Y. Marco el punto y trazo las paralelas.
Entendemos que va a ir desde el origen hasta el punto encontrado y así sería la resta. Entonces, este sería el valor de la resta del vector A menos el vector B. De esa forma, resolveríamos todos los ejercicios que puedan estar dentro de nuestra plantilla para la tarea de esa forma y esa táctica. Para mí un gusto trabajar con ustedes. Que Dios me los bendiga.